corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos al estudio del capítulo 41 del libro de Génesis, la historia de José en la interpretación de los sueños del faraón. Padre Celestial, yo te agradezco por esta tarde, te ruego que nos enseñes, que nos hables al corazón, al espíritu, nos permitas entender sabiduría
y aprender, Señor, de la integridad de José, Señor, y de nuestro Mesías Yeshua, Señor, que fue ejemplar en todo, Padre Celestial. Gracias te doy por esta tarde, en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 41, libro de Génesis, dice así. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó por segunda vez. Y aquí 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, les contó Faraón sus sueños, pero no había quien pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: "Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Eh, cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos. Él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Y entonces Faraón envió y llamó a José". Hasta ahí. Bueno, contexto de esto lo pueden ver en el capítulo anterior, en la otra predicación, lo pueden ver ahí en la lista de reproducción, la última antes de este, capítulo 39 y 40, donde José está. ¿En dónde está José en este momento? En una cárcel, ¿cierto? Está preso. ¿Por qué está preso? Porque le pusieron una trampa y él no cayó en esa trampa. Entonces, una trampa de seducción de la esposa de un hombre llamado Potifar, y como él no se dio ante las presiones de esta mujer, entonces ella terminó eh, hablando mentiras acerca de él, difamándolo, y terminó preso. En la cárcel, José termina siendo un hombre también, digamos, destacable, lo que hace que el jefe de los carceleros lo ponga en un lugar importante a fin de que él sirva como una mano derecha para él mismo. Y en ese servicio en la cárcel, José interpreta, bueno, ayudando a unos hombres de la cárcel, sirviéndoles, termina interpretándoles unos sueños, que es lo que mencionaron aquí. Y ahí termina el pasaje anterior. Estos hombres, se cumplen los sueños de ellos, un copero y un panadero. Acerca del copero, fue restablecido como copero del rey, y el panadero termina muerto, como José lo había hablado, interpretado en los sueños que ellos mismos tuvieron. Ese es el contexto. Ahora sí, pasados 2 años, sucede que el faraón tiene 2 sueños. ¿Qué pasaba en esos 2 sueños? Eran similares, pero completamente diferentes en su forma de lo que pasa. En un sueño, sueña que hay 7 vacas que salen del río, hermosas, gordas, fuertes, y tras de estas vienen unas flacas, enjutas, con la carne pegada, bien, bien llevadas. Y estas devoran a las vacas grandes y gordas, y a pesar de que las devoran, siguen flacas. Se levanta el faraón o despierta, pero vuelve y se duerme y tiene un segundo sueño, y es similar porque hay 7 espigas de una misma rama, algo así como una menorá, que hay un vástago y salen 7 ramas, ¿cierto? Hermosas, perfectas, y salen otras 7 débiles, como cuando ha sido abatida por el viento, quemadas, llevadas, y se comen a las 7 espigas grandes, y pasa lo mismo, quedan como si no hubiese pasado nada, como igual de flacas y destruidas.
Esto pone al faraón muy inquieto porque son dos sueños seguidos, similares, y en ambos casos pues no terminaron bien, ¿no? En ambos casos lo hermoso era destruido por lo horrendo. ¿Qué hace Faraón? Faraón se despierta y llama a sus sabios. Llama a sus sabios, a sus magos, a los hombres que podrían darle un consejo y una interpretación de los sueños. Nadie supo qué decirle al faraón. Entonces el copero dice, faraón, yo conozco un hombre que me habló a mí hace 2 años. Tengo la culpa. Él me dijo, acuérdate de mí cuando estés delante de faraón. Y hasta ahora lo recuerdo. Y él habla de José y cómo él interpretó un sueño que él tuvo y cómo el panadero también tuvo un sueño. Y así como él interpretó, aconteció. Faraón manda llamar a José. Entonces, ¿por qué el faraón llama a sus magos y a sus sabios? Hay que entender un poco cómo funcionaba en la antigüedad las formas de gobierno. Y no solamente de gobierno, sino en general una sociedad. Los, ¿cómo se llaman estos? Los magos y adivinos eran personas que tenían como propósito entregar un consejo a los dirigentes. Un consejo que estaba entre lo, digamos, entre lo desconocido. Buscaban una dirección de alguien que les pudiera decir algo sobre lo que pudiera ser confiable. Este tipo de hombres lo que hacían era encontrar patrones, señales para dar un consejo. Entonces la mayoría de estos magos eran astrónomos o astrólogos. Ellos buscaban patrones en los cielos y hacían una lectura de lo que pudiera ser un futuro, ¿no? Y en esa lectura que hacían de lo porvenir, entregaban un augurio, una razón a los dirigentes. Y eran muy comunes y muy importantes en cualquier gobierno, ¿no? Es decir, entre los egipcios hay registros de esto, entre los persas, entre los babilonios, y entonces los hombres sabios o magos tenían este propósito, interpretar. ¿Para qué interpretaban? Para la toma de decisiones. ¿Será momento de ir a la guerra o no? Espéreme, Señor, y yo consulto. Y estos tenían sus métodos para hacer consultas a sus dioses, a sus astros, en lo que ellos creyesen. Independientemente del método que tuviese cualquier sabio, no importaba el método, lo único que importaba era la respuesta. Un ejemplo de eso, ¿quién es? ¿Quién es un ejemplo de que no importaba el método? Hay una historia que nos deja ver que no importaba el método que tuviese el mago o el sabio, lo importante era que entregase un consejo oportuno al rey. Pero Saúl no era, ok. Un ejemplo de sabios que entregaban reporte al rey. No. Daniel en Babilonia. Daniel era un hebreo con sus amigos hebreos. Ellos de ninguna manera hacían según el método de los sabios y magos babilonios. Sin embargo, Daniel hacía parte de esos sabios. ¿Y qué hacían estos sabios? Entregaban consejo al rey y entregaban consejo al imperio como tal. Y ahí vemos un ejemplo como entre ellos sí había divisiones, se habían envidias, digamos, entre los sabios, pero finalmente delante del rey tenían que presentar una posición, un consejo, un camino. ¿Listo? Y eran entonces en ese orden de ideas consejeros. Ante las cosas desconocidas, ante el no saber cómo proceder, hacían el papel de lo que hoy en día, ¿saben qué es lo más parecido a un mago de la antigüedad? Curiosamente y chistosamente, los hombres de ciencia. Lo curioso es eso, que es que ante la ignorancia del rey de no saber cómo proceder, él buscaba a quien supiera el consejo. La gran diferencia de los hombres de ciencia, obviamente, y de los sabios o magos de la antigüedad, es que ellos no se basaban precisamente en un método científico, pero sí tenían un método.
y buscaban era patrones que les permite diagnosticar algo. Por ejemplo, hemos visto que está brillante tal estrella y que se ha alineado tal planeta, eso debe ser una buena señal. Es decir, no sabían cómo entender los sucesos, pero encontraban o intentaban comprender entre ellos pruebas. Eso es lo que buscaba el rey, algo que me pruebe que yo debo, no sé, salir a la guerra, que debo hacer una alianza, que debo hacer X o Y. Y estos, pues por supuesto, se aprovechaban de su confianza delante del rey y le entregaban pues lo que ellos creyesen. Y obviamente, ciencia había al mínimo, pero sí tenían conocimiento de medicina, tenían conocimiento sobre muchos asuntos. Por eso digo que es interesante y es curioso, porque ellos eran los conocidos como los sabios. Los magos de la antigüedad, esos de esa época, no tienen nada que ver con la magia actual o el concepto de mago que tenemos. Eran hombres que podían tener mucho poder para mover, digamos, inclinar al rey a tomar una decisión, porque ellos supuestamente podían interpretar la vida, el mundo, los acontecimientos. Por supuesto, si las cosas no salían como ellos habían hablado, pues siempre estaban en riesgo sus vidas. Entonces, ante un sueño, el faraón llama a los magos. También hay que entender que en la pirámide, digamos, la jerarquía de Egipto, el faraón era un poder muy grande. Él tomaba todas las decisiones. No existía algo como una democracia o como un consejo, un congreso, nada de eso. Él tenía sus consejeros, pero las decisiones no necesitaban la aprobación de nadie, sino del faraón. Entonces, realmente existía el faraón, existía un peso religioso, que es donde entran los magos y sabios, y existía un poder militar, y existía un primer ministro, el visir de faraón. También existían algo así que son como alcaldes, que eran personas designadas en algo que llamaban los nomes. Y eso llamaban los names, creo que es nomes, y esos eran nomarcas, no monarcas, nomarcas, eran personas que se designaban en diferentes ciudades, que servían para cuando hubiese el faraón de pronto no estuviese en las mejores condiciones, ellos, según las reglas del imperio, tenían que hacer conforme a la orden del faraón. Habiendo entendido esto, el faraón era demasiado importante. Y cada decisión que tomaba el faraón, como supuestamente se entendía él como un emisario de Dios también, y como un hombre que tenía una relación divina, pues por supuesto un sueño del faraón representaba, al modo de entender de ellos, pues una dirección o un mensaje de Dios. ¿Quién se lo puede interpretar? Habiendo dicho todo esto, toda la superstición que acompaña a la época y toda la manera en cómo se ejecutaba esto no es exclusivo de esa comunidad. La verdad es que lo fue de todos en el pasado. Creería que absolutamente todas las tribus, imperios, grupos de la antigüedad tenían este asunto, y era quien nos habla de parte de los dioses. ¿No? Usted ve aquí a indígenas y hay hombres que aquí les llaman chamanes, y son personas que hacen una tarea similar. Hay muchos métodos, y entre estos incluye la brujería, incluyen cosas que Dios en la escritura prohíbe. De ahí viene como la aversión a todo el tema de la brujería, de la adivinación, de la hechicería y todo esto. Pero en el fondo, ¿qué era todo eso? ¿Un método de qué? De consulta. De ahí que Isaías diga: mi pueblo ha de consultar a los muertos por los vivos y no a mí, el Señor. Porque era lo común. Se le pagaba a alguien para que le hablase acerca del futuro. Porque en mi incapacidad de entender lo que vendría y en mi confianza de hombres que se dicen tener el conocimiento de lo por venir, adivinos, entonces se les pagaba para que hiciesen este trabajo. Pero su influencia era tan grande que estaban dentro de las cortes de los mismos reyes y de los faraones. Menos en Israel, porque por la ley estaba prohibido. Entonces la gente lo hacía de manera informal en las calles. Habiendo dicho todo esto, es la razón de por qué ante un sueño, pues el faraón lo haga de esa manera como tan
tan exagerada, ¿no? Llama a todo mundo para que le interprete un sueño. Está dispuesto a sacar a alguien de la cárcel simplemente para que le interprete un sueño. Faraón envió, llamó a José, versículo 11, lo sacaron apresuradamente, se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José. Bueno, Faraón entonces llama a José y ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Le llama apresuradamente y ¿qué hacen con José? Le quitan la ropa otra vez, le ponen una nueva, lo rasuran, lo arreglan, lo hermosean porque no sé cuál era su aspecto, me imagino que estaba bien, mucho tiempo en la cárcel, seguramente con su cabello, sus barbas hasta el piso, sucio, etcétera, no sé cómo fuera la pinta de un prisionero de esa época. Y él llevaba más de 2 años ahí. Entonces, 2 años de que salió sí, los que ya estaban, más el tiempo que llevara ahí, que no sabría cuánto fue, ya mucho tiempo. Lo preparan y lo traen delante del faraón. Recordemos, ahí les recuerdo, ir tomando nuevamente apuntes de lo que vamos en relación de Yeshua, para no irlo diciendo yo ahorita, sino hasta el final lo revisamos. Bueno, lo llama, le dice, bueno, José, he escuchado que tú interpretas sueños. Él le dice lo mismo que le dijo al copero y al panadero. ¿No es de Dios la interpretación de los sueños acaso? Entonces le dice lo mismo. No es mío. Dios es quien puede interpretar los sueños. Ojalá le dé una buena respuesta a usted, Faraón. Faraón le dijo a José, en mi sueño parecía que estaba a la orilla del río y le dice los sueños nuevamente, ¿no? Subían del río 7 vacas de gruesas carnes, hermosas en apariencia, que pasían en el prado. Otras 7 subían después de ellas, flacas de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las flacas y feas devoran a las 7 primeras vacas gordas. Estas entraban en sus entrañas, pero no conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las vacas era aún mala. Como al principio, yo desperté, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y yo he dicho a los magos, pero no hay quien lo interprete. José entonces le dijo a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano son 7 años de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se ha apresurado a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recoja el trigo bajo la mano de Faraón para mantenerlo en las ciudades y guárdelo. Aquella provisión en un depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Bueno, José entró con toda y le dice, bueno, esto es lo que sucede, esos 2 sueños suyos son uno solo y tienen confirmación de parte de Dios por esa misma razón. El hecho de que haya soñado 2 cosas tan similares, con tan, digamos, equivalencia, con tanta contundencia, no es más que la confirmación de que es algo que ha de suceder. 7 años, ¿no? Lo que hablábamos esta mañana de la importancia que encontraba José, que en los sueños que se le contaban siempre había un número preciso que daba una indicación de realidad con los sueños, un cálculo que le podía hacer, digamos,
decir cuándo acontecerían estos. Por lo tanto, diríamos una predicción muy precisa. 7 años de grosura, de abundancia, de bendición y 7 años de gran escasez. ¿Por qué? Por una hambruna. Enseguida le dice, Faraón, provéase de un hombre sabio, prudente, inteligente, que administre todo el tiempo de abundancia para que durante el tiempo de hambruna pues no perezca Egipto. Ahorita vemos qué piensa Faraón de todo esto, pero vamos a ver algunas cosas. Lo primero es lo asombroso que se veía esto. Llegar a interpretar un sueño, 2 sueños de un faraón suponía un riesgo grande, porque como les menciono, si no se cumplía, si no era real, si se podía más bien, digamos, descubrir o desenmascarar una trampa o una mentira, ¿no? Que lo haya hecho un hebreo en la cárcel pone algo muy curioso y es, ¿de qué se valió el Señor para sacar a José de su cárcel, de la cárcel en la que estaba, ¿no? De una situación en la cual José era útil, pero no por quién era José, sino por lo que representaba José en ese momento. ¿Y qué representaba? Un mensaje de Dios. Él dice, no soy yo quien te interprete esto, Faraón, es Dios mismo. Dios te va a interpretar. Y no se creía el Dios, obviamente, pero él sabía que el don que tenía no, no podía venir de otro lado, sino del conocimiento de Dios. También pensemos en lo que significaba este sueño. Era realmente grave. 7 años de hambre. Es algo que nosotros no conocemos. No conocemos. 7 años es demasiado tiempo en hambruna. ¿Cómo se pueden vivir 7 años de hambre? Pongamos la posibilidad de cómo podría ser. ¿Qué es lo que primero haría que viniese el hambre? La sequía. Entonces, pongamos lo que podría haber sido la historia. Viene una sequía inmensa, no llueve por mucho tiempo. El río principal, el Nilo, seguramente habrá bajado a unos niveles impresionantes, que no se tenía registro, haciendo imposible o dificultando entonces el suministro de reserva. Todos los pozos del reino seguramente también se habrán secado, los lugares de las fuentes de aguas, haciendo que entonces la hierba perezca y por lo tanto el ganado perezca. Si mueren las plantas y el ganado, ¿qué le queda a la gente? Hambre. Ahora, ¿en cuánto tiempo puede pasar eso? En apenas unos meses. Ahora imagínense vivir en esa condición 7 años. Es muy difícil. ¿Cómo se sobrevive? Bueno, lo primero empiezas a gastar todos los recursos que en la medida que se van pereciendo ellos mismos. Enseguida te consumes el ganado y luego empieza a pasarse hambre como tal. Eso toma un tiempo no tan corto, pero sin duda significa la pobreza. Que tú pierdas tus cultivos y que pierdas tu ganado porque te lo tienes que comer. Tienes 2 opciones, o ves morir tu ganado de hambre o te lo comes tú, porque no hay otra, no hay otro camino. Además, la hambruna que vendría no solamente llegaría a Egipto, sino a toda la región. Tanto así que más adelante leeremos que Jacob, que vivía en Canaán, muy lejos de Egipto, van a Egipto para buscar algo que comer. O sea, la hambruna era de toda la región, era inmensa. No es no tal como que hay hambre acá, entonces vámonos un poquito más lejos a buscar. Era algo muy masivo. No sé qué evento habrá acontecido para que traiga una hambruna de 7 años. 7 años, es mucho tiempo. Eso pone una presión inmensa sobre el país y puede hacerlo perecer. Porque hace que, primero, se pierda todo el recurso natural de una nación. Además, la gente muere de hambre y esto puede además significar una sublevación de la misma nación contra sus gobernantes. Entonces, sin duda, como fuera lo que pasara, significaba una calamidad grande para la nación. Sí, era un sueño muy feo. Así que José lo que le dice al faraón es provéase, provéase. ¿Provéase de qué? De un varón sabio, ¿no? A ver,
dice en el versículo 33, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Podríamos pensar que él está hablando de sí mismo, pero no necesariamente. Él simplemente le está diciendo, bueno, era un hombre muy diligente, razonaba rápido. Le dice al faraón, lo que se viene no es bueno, así que es necesario tomar decisiones rápidas, justas en el tiempo. Porque 7 años se pasan rapidísimo, pero 7 años son suficientes como para que haya una estrategia clara de lo que debe pasar en el tiempo de la hambruna. Recordemos que el Señor anunció 7 años de abundancia primero, pero si no se hacía nada para solventarse en el tiempo de hambruna, esta sería tan grave que los 7 años de abundancia no tendrían ningún sentido o propósito, ¿no? Entonces es una advertencia de un mal inminente, de una catástrofe, y José no solamente le entrega la respuesta del sueño a Faraón, sino le da la solución. Y eso es algo incluso, o sea, por eso digo, es una serie de cosas curiosas. Yo creo que el Faraón quedó con la boca abierta. Veo un hombre seguramente ya muy delgado, muy abandonado, eh, y con todo respeto y con la buena reputación que ya se había generado, le dice al faraón una respuesta de algo por venir y el cómo solucionarlo. Veamos cómo lo soluciona. Pruébase un hombre sabio y prudente, póngalo sobre la tierra de Egipto. Es decir, encuentre un hombre capaz de ponerle en la tarea más importante, en el lugar más alto posible, a fin de que él sea quien tome el control de lo porvenir. Haga esto, faraón. Ponga gobernadores sobre el país, que quinten la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Qué es quintar la tierra? Es un impuesto. ¿Cuánto es la quinta parte? Un 20%. ¿No? La quinta parte de 100, 20. Es el 20%. Es decir, es momento de que la nación saque de sus ganancias durante estos 7 años un 20% de reserva, ¿no? ¿Y esta cómo la vamos a recoger? Pues que se coloquen gobernadores, lo que les mencionaba ahorita, de los nomarcas, creo que es el término. Que ellos sean los que recojan el impuesto. Y de tal manera que podamos tener un lugar donde se recolecte todo esto y se pueda preservar para el tiempo de hambre. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Esta aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Qué les dijo? Tiene que haber un ahorro, un apretón nacional, un impuesto obligado. Aquí esto le deja a uno reflexionar mucho sobre los impuestos que se recoge en un país. Es complicado a veces aceptarlo, pero la verdad es que los impuestos son necesarios. Son necesarios. Sé que no está chévere que le suban a las cosas en un país y que por ley ahora todo tenga impuestos y muchas veces sean muy altos, pero averigüe sobre los países que han logrado desarrollarse. Son países que han tenido que colocar un sistema de impuestos muy, muy organizado. Obviamente, lo que no deja que un país avance no son los impuestos, es la corrupción. Es que, claro, todos aportamos a la prosperidad del país, pero se va en el aire, se va como aguas en los bolsillos de los gobernantes. Y ese es un riesgo que no podían tener estos en Egipto, ¿no? Así que le dice José, hágase un hombre que sea capaz con esta tarea. No era fácil y también nos demuestra esto que no sabemos qué tipo de impuesto se recogía en Egipto y siquiera si había impuesto. Porque es que lo que va a pasar acá es tan grande, tan importante, que va a centralizar a la nación. Más tarde, más adelante, unos capítulos después, cuando se hable nuevamente de este tema de la hambruna, veremos cómo todo lo sucedido no solamente resolvió el asunto de la hambruna, sino además le entregó todo el poder a Faraón. Todo. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que representaba el imperio egipcio, sobre las personas, sobre las cosas, sobre todo. Es decir, imaginemos que quizás para esa época Egipto era un lugar descentralizado, dividido,
pero con reconocimiento al faraón. Significa que am, cada, no sé, cada división, cada parte, ¿no? Recordemos que había algo así como el Egipto Bajo, el Medio y el Alto, en diferentes lugares, tenían también su propia independencia de alguna manera. Después de este evento, todo quedó en manos de Faraón. Y eso es algo importante porque es un cambio político y es un cambio social y económico. Tanto así que luego veremos, la gente vende sus propiedades al faraón, la gente vende sus campos al faraón y la gente vende sus personas al faraón. Es decir, no tengo más recurso que venderme al faraón. ¿Qué significa esto? Pues que toda la nación quedó bajo el control del Estado. Y eso es algo moderno, diferente. Aún para esa época, a pesar de todo el desarrollo de Egipto, era muy tribal todo, ¿no? Pensemos en cosas como, ¿qué pasó con los hebreos? Los mandaron a un lugar independiente. Había independencias. Después de este evento sucede algo inesperado, y es que un hombre compra la tierra de Egipto para Faraón. Eso es algo inimaginable. ¿Quién podría y por qué razón comprar a toda una nación? Bueno, la hambruna y el plan divino haría que eso fuera posible. A partir de eso, Egipto vendría a ser una potencia mucho más grande de lo que podría haber llegado a ser sin esa hambruna. Eso es algo muy, pero muy interesante en un análisis, digamos, de los eventos y de lo que esto significó en un nivel social, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para luego. Por ahora, entonces, José da una respuesta y una solución inmediata. El asunto pareció bien a Faraón, versículo 37. A Faraón y a sus siervos les pareció bien. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Él quedó impresionado. También nos demuestra esto. Bueno, es que ha cambiado mucho todo. Hoy en día todo el mundo es un experto, un maestro, todo el mundo tiene muchas capacidades que se han logrado gracias a ¿qué? Pues a la educación, al desarrollo de la civilización y sin duda hoy un hombre habría tenido este tipo de ideas, ¿no? Seguramente, y otras más. Pero para aquella época no se contaba sino con ¿qué? Con la tradición, con el método, lo que ha funcionado. Y seguramente la respuesta ante la crisis habría sido quizás de un estilo diferente. ¿Sabe qué es pensar en una crisis de este estilo con 7 años de antelación? No es fácil. Pensar en una crisis de este estilo con 7 años de antelación y tomar decisiones con 7 años de antelación generalmente no tiene la aprobación de la gente. ¿Les pongo un ejemplo? Bueno, ese es el ejemplo que quisiera dar. El calentamiento global es un gran ejemplo de que, a pesar de todo, un sistema en general no tiene la disposición, en muchos casos, de escuchar las advertencias simplemente porque se ven lejos, hasta que esas nos abrazan a todos. Y a veces, ¿qué se necesita? Pues alguien capaz de tomar ese tipo de decisiones que un sistema en general no prefiere. Entonces, ¿qué es quintar la tierra de uno? O sea, que me dice que de 100 racimos de banano que podría yo vender cada uno a su precio, entonces me toca sacar 20 para entregárselos al Estado. Eso no es una buena noticia para muchos, ¿no? Que te digan que hay que tomar muchas decisiones por causa de los cambios climáticos, pues a nadie le suena tan chévere. A veces pareciera que se ha enloquecido el mundo y que son decisiones que tienen otros intereses. Pero sin duda hay muchas decisiones que sí tienen que ver con nuestra propia preservación y muchas de ellas no se escuchan. Por eso digo que no solamente es difícil encontrar a alguien sabio para ver con posterioridad lo que ha por venir, sino además con la capacidad de ejecutar esas cosas. En este caso, pues se ve un poquito más fácil porque, bueno, es que era faraón. Pero ¿sabe por qué no era tan fácil? Porque es que, a pesar de que era el faraón, había una división en Egipto. Es decir, no era como que lo dijo faraón y se hace. La gente tuvo
digamos, que venderse al mismo faraón, porque era eso o morir. Entonces, la capacidad de gobernar Egipto, se ve que Egipto proveyó a la nación en el tiempo de crisis, lo que la hizo confiable y que la nación entonces entregara su gobernanza. Es una historia muy interesante. Entonces, Faraón queda impresionado. Claro, había una manera de trabajar, había una estrategia, y el hecho de que si el sueño lo hubiese tenido cualquiera, de pronto hubiese tenido mayor valor. Como lo tuvo el faraón, él dijo, no, esto se hace. Yo no voy a arriesgar a mi pueblo, mi persona, este imperio, por no atender a este hombre. ¿Dónde vamos a encontrar a otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Tremendo. Reconoce que la inteligencia, la sabiduría de las palabras de José no tenían otro lugar sino a Dios. Y era un reconocimiento que se hacía porque lo estaba tomando como uno de los sabios. Es decir, si un mago le hubiese dicho esto, él habría dicho, tome su premio, mi hijo, porque los dioses le han hablado. Así que aquí empieza a abrirse paso en Egipto el Dios de los hebreos de una manera impresionante. Era, yo creo, muy desconocido. Yo creería que no había el mínimo conocimiento del Dios de los hebreos. No sé siquiera si hubiese algún conocimiento. De repente, ahora la historia por allá, vino alguna vez un hombre y el faraón casi se le acuesta con la mujer y resulta que él decía que era la hermana, pero era la esposa. Y Dios le dijo en sueños tal cosa. Pero seguramente ellos lo veían como sus dioses, no sé. Pero a marcar una diferencia entre el Dios de José y los dioses egipcios, aquí empezaba. Un Dios que no buscaba la destrucción de Egipto, sino la preservación de Egipto. Y eso es muy interesante, otra vez, la palabra que tanto uso. Es interesante porque demuestra una actitud de un Dios que escucha, que mira, que atiende, que se relaciona con los hombres y les da no solamente una instrucción no solamente un conocimiento de lo porvenir, sino una instrucción de cómo hacer con ello. Y claro, casa por completo con nuestro Dios. Es el Dios de la Biblia. Es un Dios que todo el tiempo dice, ahora pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan sabiamente mi ley, mis palabras para que vivan, o no las escuchen y morirán. No, un Dios que advierte. ¿Cuándo lo hace? Con mucho tiempo de antelación. Estamos pensando otra vez con 7 años. 7 años. Y el tema del cambio climático es algo que, aunque no parezca, es algo pronto, es algo que ¿cómo se llama eso? Las predicciones de catástrofes son, pero de muy corto plazo. Que puede hablar de una década, de 2 décadas. Es algo muy pronto. Y nadie le parece parar bolas. ¿Qué tipo de cambios se tienen que hacer? De Estado. Cambios en relación a los combustibles, al petróleo, a la industria, a muchas cosas, a las energías, que son las que aceleran esto. Y cambios en la manera en que vivimos, en cómo producimos, en el materialismo, muchas cosas que no estamos dispuestos a renunciar. Es más, que parece una fantasía a pesar de que cada año vemos una mayor evidencia de esto, ¿no? Es lo chistoso. Entonces, bueno, las vacas flacas se avecinan. Eso es lo que hay que saber. Ojalá que todo este tiempo de abundancia, es que hay abundancia tremenda, ¿no? A mí me parece muy, muy, muy loco. O sea, de verdad que antes era muy difícil adquirir cosas, por lo menos en Colombia. El poder de adquisición era muy mínimo, muy diferente al actual. Cuando yo era niño, las cosas se heredaban. Mi mamá me cosía las medias, me pegaba los botones, porque no, eso era lo normal. Si se dañaba algo, mi papá lo reparaba o se quedaba ahí arrumado. Pero no era como que se dañó la licuadora y compramos otra, eso no existía, no existía tal cosa, ¿no? Era muy difícil que eso pasara. Al pasar de los años, con la
digamos, el bienestar que se ha ganado a nivel mundial, bueno, la mayoría de países, pues esto fue cambiando mucho. Y en esta época, que es lo que me impresiona, eh, hay lugares de descuento increíbles, ¿no? Donde un pantalón aquí en Colombia que cuesta, no sé, 100.000 pesos, y hay momentos de temporada que no están baratos porque están, no sé, dos por uno, me salen 50, muy barato. Pero hoy en día, en este presente, tú entras a una página en internet y te venden pantalones, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 pesos, y uno dice, ¿esto qué? Y uno dice, eso es ser malo, y lo pides y te sale algo de una buena calidad, y uno dice, ¿qué poder de adquisición es este? ¿No? Y la publicidad es, consume como rico. Y es claro, ahora entiendo cómo vive un rico, en cierta manera, ¿no? Porque tiene un gran poder adquisitivo. ¿En qué momento alguien está dispuesto a perder el poder adquisitivo? Es algo que nadie quiere perder, porque eso representa bienestar. Claro, es chévere que tú quieres comprarte, no sé, otra licuadora porque la que tienes no está dañada, pero ya no te gusta. Y es que mira, está en promoción, salió en 20.000 pesos. ¿Cuánto costaba? 400.000. ¿Cómo así? ¿De verdad está así barato? Hay promociones de locura, de 90%, de 95%. Y uno dice, bueno, deme 4. Y yo las vendo en 200. ¿No? Hay negocio eso. O sea, otra vez, al punto al que voy es el poder de adquisición que tenemos hoy en día por una industrialización tremenda que existe en este presente. Pero esa industrialización, ¿qué es lo que hace? Acelera el cambio climático. Es decir, nuestro poder de adquisición es lo que hace que todo esté tan al borde de un caos. Entonces, ¿cuál es la solución? No mires hacia arriba, la película, ¿no? Cierra los ojos, no pasa nada. No pasa nada, papá. Bueno, ojalá escuchemos al soñador y sus palabras, que como siempre o como en otras ocasiones lo he dicho, a mí se me hace muy curioso que las películas, que la ficción, que las novelas son los profetas del presente. Todo lo que han dicho pasa, todo. Todos nuestros miedos representados en entretenimiento se hacen realidad. Lo que sin duda nos demuestra, o a mí lo hace, que Dios sigue hablando. Incluso de las mulas, incluso de lo que no pensamos que provenga de Dios. Aquella película que te habla del caos, que todo el tiempo lo hacen las películas, que te hablan de la ficción más tremenda, como robots en medio nuestro, como de hombres yendo al espacio, como moverse en medio de las cosas desconocidas, y de repente las ves realidad en las noticias diarias. Uno dice, pues esto ya lo sabíamos entonces, en lo que llamamos ficción. No tengo otra razón que pensar que Dios nos sigue hablando de lo porvenir. Ojalá haya alguien dispuesto a escuchar, ¿no? Sin irnos al fanatismo y al extremo, y tampoco a la torpeza de simplemente volver todo esto una fantasía, una fábula, sino aprender a ver, mirar qué vendrá, ¿no? Tantas cosas sobre las que podamos pensar, tantísimos miedos que nos persiguen, pero que nosotros seguimos detrás de ellos, ¿no? Tantos, tema que usted quiera, inteligencia artificial, ¿no? Un armagedón nuclear, eh, un cometa que cayese, una enfermedad, una pandemia imparable, una guerra que acabe con todo, eh, virus, el alcance de tecnologías jamás vistas, la colonización de otros planetas, la mutación genética, la clonación, la modificación genética, el que nos volvamos todo el tema cyborg. O sea, hay tantas cosas definitivamente que uno dice, esto era solamente películas hace unos años. Hoy en este presente son realidades en las noticias, ¿no? Por ejemplo, hoy veía la noticia de que se está consultando en el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de que el gobierno sea controlado por inteligencia artificial. Qué loco eso. ¿Quién lo dice? Pues Elon Musk, el hombre más poderoso en eso, que hoy es parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Eso dónde se puede ver? Yo Robot.
O sea, hay muchas cosas, otra vez, no yéndome al punto loco de, las películas, no, sino de ver que los hombres nos ha dado el Señor la capacidad de razonar sobre posibilidades. Y todas esas posibilidades que hemos buscado como locos de querer alcanzar, cuando se empiezan a materializar, no siempre las podamos manejar, ¿no? Y como decía el de la bomba atómica, ¿qué dijo? Me he vuelto en el destructor de mundos, ¿no? Me he vuelto en el destructor de mundos, el que descubrió la bomba atómica, el poder atómico. Estamos jugando todo el tiempo con cosas incontrolables. Lo que siempre nos debería preocupar es cuando eso se nos sale de las manos, ¿no? El hecho de que hoy en día se le haya restado las políticas en relación al control de la inteligencia artificial, por ejemplo, esas estaban, pero después de que subió el señor Trump, por un tema de China va más poderosa que nosotros y tenemos que ir adelante, entonces se quitan todas las políticas de desarrollo de IA. Y esto es súper peligroso, porque es un arma con un poder exponencial impresionante. Entonces hay potencias que se exigen la una a la otra en una competencia al punto que se puede llevar al mundo en un caos, como también citando a Elon Musk, dice él, si si la inteligencia artificial necesita cumplir un objetivo, no hay nada que la vaya a parar. Y eso lo dijo en relación a que será que ella se puede volver contra nosotros. Él dijo, pues si ella con un objetivo nada la va a parar. Imagínense que él tenga ese tipo de respuestas ante algo que él está creando. Entonces todo eso, por loco que parezca, solamente nos debería hacer pensar en lo que podría estar viviendo Egipto en ese momento. El faraón está como loquito, ¿no? Pone a un hombre sacado de la cárcel a decirnos que vienen 7 años de hambruna. Y lo está diciendo cuando vemos que todo está abundando. A veces la abundancia nos hace pensar que las cosas difíciles no pueden venir hasta que llegan. Y bueno, así que Faraón dice en el versículo 39, Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Faraón tuvo la bendición de haber escuchado a José. Tú estarás sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Quitó Faraón el anillo de su mano, lo puso en mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano, ni por su pie ni su pie en toda la tierra de Egipto. Llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Hasta ahí. Bueno, tremendo, ¿no? Porque pasar de la humillación absoluta a lo que estaba llegando este hombre, ¿a qué era? A la gloria extrema. El puesto que ninguno podía acceder sino en un gran privilegio, un lugar que cualquiera hubiese querido tener, ¿cierto? Es el lugar de estar a la diestra del faraón, donde Faraón era el mayor que él, pero en el resto él era el encargado de absolutamente todo. Estas son unas relaciones con Yeshua más grandes que tiene la historia de José, más evidentes, más concretas. ¿Qué se dijo acerca de él? Que toda rodilla se doble. Eso es impresionante. Porque los apóstoles dicen, bueno, ahorita vamos a ese pasaje para ir al grano de cómo esta historia prácticamente se ve reflejada en Yeshua. Pero veamos otros datos acá. No sé cómo Faraón decide confiar tan pronto en este hombre, por unas palabras, ¿no? Seguramente ahondó en lo que pasó con Potifar. ¿Y qué era lo que había pasado con Potifar? Que Potifar lo puso en señorío de todo, porque era un hombre talentoso. Tuvo un problema cuestionable,
Luego en la cárcel, ¿qué habrá averiguado Potifar? Que lo pusieron a cargo de todo porque era un hombre muy inteligente. Faraón seguramente dijo, no, este es el que tenemos que colocar acá. Y entonces, no a un egipcio, sino a un hebreo, ¿cierto? No a uno de su pueblo, sino a uno tomado de entre los cautivos, lo pone en el lugar más alto, le da su anillo, le pone un collar de oro, le pone ropas de lino finísimo y se pregona que ante él se doble toda rodilla mientras anda en un carro como el de Faraón. Ninguno alzará su mano ni su pie sin ti. Llamó Faraón el nombre de él, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Además, le da el nombre Safnat Panea, que es un nombre egipcio, que se cree que significa, tiene dos palabras, Safnat y Panea. Safnat significa oculto, escondido, y Panea significa revelado. Ese orden de vida, su nombre, según se cree, significa quien revela lo oculto, ¿no? El hombre de las revelaciones, el que saca los misterios, ¿no? Y que pues tiene todo sentido con lo que fue José, ¿no? Fue el que le reveló, le contó los sueños al faraón y le dijo lo que habría de ser. Pero aquí tengo que adelantarles algo de lo de la relación con Yeshua porque es que es muy necesario. Lo primero es esto. Yeshua dice, ¿por qué me preguntas por mi Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Yeshua representa sin duda la revelación de lo oculto, de lo escondido, de lo no entendido, de la voluntad de Dios. Y aunque no era Él en su imagen, no era, digamos, igual a Dios, no ese es el sentido de lo que Él habla, sino es, mírenme a mí porque yo soy la imagen de Dios. Donde Yeshua se vuelve como un instrumento de parte de Dios inigualable, único, irreemplazable para mostrar su voluntad. Vamos a leer este pasaje que está en Filipenses, que dice, y el que dije hacer el que yo iba a decir ahorita acerca de la similitud, después ya se lo quité. Vamos a leer este porque es muy importante lo que dice el libro de Filipenses. Es que está muy pegado a las hojas acá. Filipenses 2. Si hay alguna consolación, por tanto, ¿no? Arranque diciendo por tanto, es una consecuencia de lo anterior. Está en este pasaje el apóstol hablando de quién es el Mesías, de su propósito. Él dice, si en esto que les he dicho, hay alguna consolación, si esto les ha movido el alma, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o vanagloria, sino más bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y hayan ustedes este mismo sentir que hubo también en el Mesías. Y aquí viene para que pongamos cuidado y verá que es que esto no hay manera de que no nos hable de cómo la vida de José profetizó acerca del Mesías. Tengamos este mismo sentir que hubo en Yeshua. Ojo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tremendo, ¿no? Porque es que aquí pasa toda la historia de José, vea.
No estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Lo que fue común en la vida de José es que siempre fue un siervo, que tuvo que humillarse hasta las profundidades, hasta el abismo, que es representado pues en el ¿cómo se llama esto? En las cárceles, ¿no? Como hasta este momento su vida terminó allá, hundido en lo profundo, sirviendo a los presos y haciendo algo maravilloso y diciéndole a uno un camino de salvación, tú vivirás. Una humillación que va hasta el fondo y no buscando él su propia exaltación, sino más bien buscando que el faraón sacara adelante su reino, hace que entonces el faraón lo glorifique. Y es lo que pasa con Yeshua. Dice, por cuanto se humilló hasta la muerte, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Qué le da el faraón a José? Le da su anillo, le da el reconocimiento. El anillo del rey, del faraón, representaba su nombre, representaba la firma del mismo faraón. Era una distinción única. Era el sello del faraón, puesto en José. Significa que como primer visir, como el visir de faraón, el cargo que les mencioné que era el que existía en esa época, como el primer ministro, que no se menciona aquí como tal, pero pues es muy evidente porque el primer visir, el visir tenía estas funciones. Era un hombre encargado de todo y era el segundo al mando en Egipto. Este cargo que ocupa faraón, y si había algún visir, pues faraón, José quedó incluso por encima de ese. Este lugar que toma él es representado con el anillo que le da el faraón. Y el hecho que diga que toda rodilla se doble delante de José y que sin él un dedo ni un pie se mueva en Egipto, es lo que aquí nos dice acerca de Yeshua, que el Señor puso su nombre sobre él, le dio el nombre sobre todo nombre, para que ante su nombre se doble toda rodilla. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? ¿Ah? ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Es el nombre de Yahweh. ¿Por qué entonces se puede alguien doblar delante de Yeshua? Pues porque Dios puso su nombre sobre Yeshua, sobre su hijo. Es decir, puso su anillo. ¿Por qué alguien se doblaría delante de José si no era el faraón? Porque el faraón puso su anillo sobre José. Entonces, el nombre sobre todo nombre no es, digamos, no es en sí el nombre Yeshua o Jesús. No es el nombre en sí que él tiene como un humano nacido, sino representa el nombre puesto sobre él, la autoridad máxima que existe sobre todo lo que existe. Y es el nombre del Todopoderoso Dios, de Yahweh. Porque dice que lo puso así para gloria de sí mismo, para gloria de Dios Padre, puso su nombre sobre él a fin de que toda rodilla se poste delante de Yeshua. Así que aquí hay un ejemplo de cómo sí es posible, para los que siguen preguntándose cómo es posible que esto sea así. ¿Cómo es posible que Dios comparta su gloria si Dios no comparte su gloria con nadie? Dicen algunos. Es que no hemos entendido la historia. Todo lo que hace Yeshua es para la gloria de Dios Padre. Todo lo que hace el Padre por su Hijo lo hace por sí mismo al tiempo, en ese orden de ideas. Porque todo lo que hizo José no fue para su propia gloria. Lo hizo fue para la gloria de Egipto y del faraón. Entonces es muy, muy interesante esta relación de una exaltación a lo sumo, luego de haber estado a lo sumo humillado. Llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. ¿Qué significa? El revelador de secretos, ¿no? El que saca lo escondido, el que manifiesta lo oculto. ¿Cuál es el propósito de Yeshua? Si comparamos entonces las historias, mostrar al Padre. Mostrarnos nuestro pecado, enseñarnos quiénes somos, revelarlo todo. Revelar el propósito de la ley, revelar el plan divino de Dios, enseñarnos el cumplimiento de las profecías, revelarnos a Dios mío, a Dios mismo. O sea, Yeshua es sin duda la revelación de Dios. Por tanto, la luz. Pues todo esto que estoy diciendo no es más que todo lo que dice la Biblia, el testimonio de los apóstoles acerca de él. Es luz. Se ha manifestado como una gran revelación después de la oscuridad plena. 46 era, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote. O sea que se casa ¿con quién? Con
con la hija de un sacerdote. De On, ¿qué es On? Bueno, es un servicio sacerdotal a el dios Sol. Y él se casa con ella. ¿Qué nos podría hacer pensar esto? ¿Por qué José se casa con una egipcia? Esto sin duda representa, digámoslo así, aunque tenga sus reservas, una alianza impensada de un hebreo, de un judío, con un sistema religioso pagano. Y esto nos puede hacer una referencia al cristianismo. Al cristianismo. Porque sin duda el cristianismo no es judaísmo, o más bien, no se entiende así. Y sin duda, José no era más un israelita o un hebreo ante los ojos del mundo. Es decir, que en esta historia de José, José llega al lugar más alto, pero también él hace una alianza con ese sistema en el que estaba. ¿A fin de qué? A fin de qué, históricamente, pues de gobernar. Ese era el camino. A fin de que todo el mundo se doblase delante de él, él no podía pelear con el mismo sistema en el que estaba. Es más, no había ni siquiera para ese momento un sistema claro, pues del Dios hebreo. Es con Moisés donde esto se vuelve, digamos, contundente. Hay una ley muy clara para todo el mundo. No sabemos exactamente qué haya transmitido a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus hijos sobre el conocimiento de del Dios de los hebreos. Pero lo que sí sé es que cuando llega Moisés, nadie lo conocía, ni siquiera los hebreos mismos. Entonces, pero también vemos algo más adelante. Fíjese que los hijos de José no son nombrados por la madre, cosa que era la tradición, por lo menos entre los hebreos. Las mujeres ponían los nombres a sus hijos, pero los hijos de Abraham, de José, tienen nombres hebreos y se los pone el mismo José, lo que nos puede hacer pensar que sin duda José no siguió el camino de los egipcios y que muy probablemente Potifera pues se volvió al Dios de José. Lo que hace que los hijos de José y su esposa y su hogar haya servido al Dios de los hebreos. Es muy, muy altamente probable, pues sin duda era el gran José, ¿no? Era el primer visir, era el príncipe de ese momento, de Egipto. Tremendo, ¿no? O sea, es una historia con mucha gracia, con mucha... es una historia maravillosa. Y eso que no hemos llegado al final. Eso aquí apenas va en la parte de cómo él es exaltado, pero falta algo grandísimo y es la razón de su nombre. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué lo significa su nombre? Su nombre, ¿cómo? Revelador de secretos. ¿Qué es lo que falta? Si eres el revelador de secretos, ¿qué es lo que falta? Que se revele a sus hermanos. Falta la gran... que nos revele el secreto. Mi mamá, ¿qué dijo? Cuente. Lo que falta es la gran revelación de José, porque él es dado por muerto entre sus hermanos, entre su pueblo. Y ahora, muy aliado de Egipto, muy al lado de Egipto, irreconocible, salvando a los egipcios y, ojo, salvando al mundo de la época. Eso lo veremos más adelante, porque el hambre fue poderosa sobremanera. Alcanzó a toda la región, no sabemos hasta dónde, pero sí fue algo muy poderoso. Hará que el mundo entero reconsidere su lugar en la tierra de Egipto y reconsidere su deber con José y con Faraón. Y esto nos hace pensar entonces, si todo esto lo estamos transponiendo, traslapando, poniendo a comparación con Yeshua, ¿qué tiene que pasar para que el mundo diga, me rindo, sálvame, entrego mi vida, mi persona, mis bienes, lo que soy, sálvame? ¿Qué tiene que pasar para que eso, para que llegue algo siquiera parecido y diga que yo te compro? ¿Y para qué te compro? Porque es mi precioso, mi posesión, no, para que vivas. ¿Qué tiene que pasar para que el gran rey de los cielos compre al mundo? ¿Qué tiene que pasar? Una gran
desesperante y terrible catástrofe. Catástrofe. Así que, insisto, y aquí parezco un loquito de los de las películas. ¿Se acuerdan de 2012? Allá había un man en las montañas ya analizando lo que podría venir, nadie le creía, en una emisora diciendo, es el final del tiempo. Pues sí, siempre que los estudiosos de la Biblia la analizamos, nos damos cuenta de este mismo asunto. Y es que hay un aviso de desalojo, hay un aviso de advertencia, ¿sí? Hay un aviso que si hay alguno sabio entre nosotros que escuche esto, alcanzará misericordia. Esa es la idea, mis hermanos. Concluimos entonces. Ay, no he terminado de leer, perdónenme. Yo pensé que ya había terminado. Era José de 30 años. Ah, bueno, 46, sí. José, ¿cuántos años tenía? 30. También sigan apuntándose ahí todo lo que tengan que ver con Yeshua. Fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Recordemos lo que les estoy hablando de la abundancia que tenemos hoy. La tierra produjo a montones. Él reunió todo el alimento en los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número. Nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, de los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. ¿Qué hizo este hijo? Le hizo olvidar. Eso es muy bonito. No hay mayor información de esto, pero cuando la analizas, José fue consolado con su hijo. La vida para él había sido dura, la verdad sí. Y él fue un buen hombre. Y cuando ve que ya no está ni parecida a su historia y ahora es el gran José, el gran Safnat Panea, y el Señor le da un hijo con gran honra, con una vida, o sea, lo que hablaba esta mañana de la importancia de tener honra, que no importa cómo te trate la vida, tú, soy un hombre honorable. En algún momento, el Señor te va a compensar eso. Mi pequeño saltamontes. Dios me ha hecho olvidar de todo mi trabajo, toda la casa de mi padre. Llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo olvidar. Y son nombres hebreos. Muy bonito también, porque significa que aunque se olvidó, digamos, de la aflicción en la casa de su padre, no olvidó su raíz. No olvidó su raíz. Y Dios me ha hecho fructificar aquí, en medio de la aflicción. Otra vez digo, hijo, cuando haya aflicciones, Dios te puede hacer fructificar en ellas. Ellas no representan que todo acabó. Pueden representar simplemente que todo está empezando apenas. No pierdas el control, más bien confía. Dios está contigo. Haz bien las cosas. Vas para arriba. Así que vea lo hermoso de un hijo. Y aquí representa eso, ¿no? Es como a veces uno ve en los hijos eso. Y es una respuesta de Dios. A veces la vida es muy complicada. Y ves a tus hijos y uno dice, uy, Dios es maravilloso, es bueno. Y José dice, Dios me ha hecho olvidar toda mi aflicción, lo que nos hace pensar que José estaba muy triste, una vida muy difícil. Y hasta ahora ve como un respiro grande. Y además, Dios me ha hecho fructificar aquí donde fui afligido. Así, bueno, ¿qué significa Manasés? Olvidar, Menashe. ¿Qué significa Efraín? Fructífero, fructificar. Pero estos nombres de estos van a tener que ver mucho más que con lo que le pasaba a la propia vida de José. Tenía que ver con algo mucho más grande que incluye este presente. De hecho, en lo particular este Efraín, en lo particular este José, de los que hemos estado hablando tanto, son dos de los nombres más proféticos de toda la Biblia y de todos los tiempos. Tienen mucho que ver con nosotros, con este presente. ¿Y quiénes somos nosotros? Como extranjeros, como un fruto en medio del mundo, de un mundo de mucha aflicción.
Los profetas anunciaron bastante acerca de esto. Y cuando estemos cerrando el libro de Génesis, pues una profecía de Jacob, cuando se reencuentra con su hijo José y sus nietos, Manasés y Efraín, nos va a contar mucho, no se los puedo adelantar, no puede ser así de mala. No les voy a decir qué les dice, pero créanme que estos hijos van a tener mucho que ver con nosotros, en este presente, 2025. 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Comenzaron a venir 7 años de hambre. Como José había dicho, hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a los egipcios: id a José. Cuando el mundo busque al Señor, ¿qué le va a decir el Señor al mundo? He aquí a mi hijo, en quien me complazco. A él oíd, búsquenlo a él. Vayan a él. ¿Cuándo? Cuando el mundo busque por pan. Él es el pan de vida. Va a haber, sin duda, cuando haya un hambre tal que trascienda el hambre físico, el mundo se dé cuenta, buscarán a aquel que traspasaron y lo verán. Clamarán a su nombre y se postrarán delante del Señor. Búsquenlo a él, decía el faraón. El hambre estaba por todo lugar. Bueno, dice: id a José y haced lo que él dijere. No solamente vayan a Yeshua, sino hagan lo que Yeshua dice. Tremendo. Toda autoridad ha sido conferida al Hijo. El hambre estaba de toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. De toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. ¿Qué iban a él? A buscar pan, a buscar alimento. Aquí falta, esta historia apenas está mostrando cómo empezó el hambre, pero más adelante se mencionará más acerca de esto. Así que, mis hermanos, una gran historia, es de las que más me gustan de la historia, de las historias del Génesis, de los patriarcas, de la historia bíblica. Es la historia de José. Es muy detallada, muy amplia. Todavía faltan varios capítulos para terminar la historia de José y mucho por decir. ¿Qué detalles tuvimos ahí presentes para mencionar acerca de la relación de José con Yeshua que yo ya no haya dicho? No se vale, yo iba a decir lo que tuviste, no. En lo que vimos esta parte, ¿no? No en la mañana ni en lo anterior, de lo que vimos hoy. Digamos que no te dijo que el significado era revelado del secreto, ¿no? Yo ya había escuchado que ese nombre significaba Dios habla y vive. O Dios habla y él vive. Ok. Está buscando y dice que en egipcio antiguo puede significar eso, Dios habla y vive. Y que hay una fonética en hebreo, una cifra, una panea, que es lo que usted dijo. Pues, si significa Dios habla y vive, pues también es muy relacionado con Yeshua, que es la palabra del Dios vivo, ¿no? Es la dabar del Dios vivo. Sí. La palabra que da vida. Y lo que hizo José cuando interpreta los sueños, cuando le da las instrucciones al faraón, es por medio de esa palabra preservar la vida, no solo del mundo, sino también de su propia familia, que pues al cabo de unos capítulos veremos eso. Sí. Entonces, esa relación también, la palabra de Dios, esa palabra que da vida. Sí. Es interesante con los nombres de José y de Moisés, porque Moisés pasa algo parecido. Moisés es un nombre egipcio, Moses, y de hecho era seguramente Tutmoses, como Tutankamón y Tut no sé qué, este era Moses, y la interpretación general es en hebreo, que tiene que ver con su origen, ¿no? Sacado de las aguas. Y su nombre Moisés con Maim, que es agua, no sé cómo se relaciona ahí, pero es como generalmente se interpreta. Pero la pregunta es, ¿qué tan original resulte esa interpretación? Es como coger, no sé, muchos lo hacen, ¿no? Cogen la palabra Jehová y por allá buscan qué similitudes tienen en latín o en hebreo y dicen, puede significar esto. Pero es una interpretación
digamos, ¿cómo se dice? Pues no sé, fuera de pronto de lo real, y es simplemente lo que parece sonar. Sin embargo, dado que lo que pasa con estos personajes que están entre dos mundos, están entre Egipto y su pueblo, sin duda, pues cabe la razón, ¿no? Porque es alguien que se revela a dos pueblos siempre al tiempo, a uno que conoce y a uno que no conoce, o más bien, a uno cuya origen está vinculado y a uno con el que no. Y se revela a su manera. Entonces, vea, aquí buscando ahí un poquito acerca de un origen hebreo de este término, dice que podría ser, ¿no? Dice, al ser un eje egipcio, pues no tiene etimología hebrea clara, sin embargo, algunos estudiosos han sugerido algunos significados hebreos, por similitud fonética o por interpretación de Midrash. Uno es el que revela lo oculto, ocultar, que es Safán, y Natán, almacenar. Tesoro de vida, relacionado con Sofnat, que es tesoro o almacenamiento, vinculado con Panea, que es vida o abrir. Dios habla y vive. Dice aquí mirar, observar, que es Zafá, y Paal, que es dar, descanso. Perdón. Paal, dar, Nat, descanso, y Neal, hacer vida. Otro, aquel que descifra, que es similar a Paaneal, que es interpretar un sueño, por ejemplo. El caso es que, independientemente, sin duda, hay un gran deseo de interpretar una relación entre los nombres bíblicos con el destino. Pero venga, que si uno mira estos nombres y tiene una relación profética en la que caben las interpretaciones, pues uno dice, pues tiene sentido, ¿no? Obviamente. Tiene todo el sentido, toda la lógica. Y es como sus nombres, sus identidades siempre tuvieron un propósito en medio de dos pueblos, aunque se vieran muy diferentes esos dos pueblos. Entonces, ¿cómo era que decía? ¿Dios vive y da vida? Dios habla y da vida. Y de la del egipcio, Safnat, derivado de una raíz que significa oculto, y Paneak, derivado de una raíz que implica desvelar o abrir. Entonces puede ser revelador de secretos, el abre vida del oculto, descifrador de misterios, el custodio del conocimiento secreto. Eso suena a puro nombre de película de este man que va y busca tesoros, ¿cómo se llama? De Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones y el oráculo oculto. El enigma revelado. Suena a pura película, pero bueno. Sin duda, el nombre de José y lo que representa, si lo transponemos con Yeshua, el hijo de José, que es una de tantas relaciones que hay entre estos dos, nos deja mucho para pensar. ¿Qué otra cosita, qué otro detalle vieron en todo lo que hablé? Hay muchas cosas, pero si vamos al grano, cualquier cosita, cualquier punto que hayan dicho. 30 años, un dato interesante porque Yeshua cuando se manifiesta al mundo lo hace a esa edad, 30 años, un dato no pequeño. ¿Qué otro? Fue enviado para preservar la vida, o sea, ese fue su propósito, preservar la vida del mundo, ojo, todas las naciones, dice ahí, tenían hambre, todas, o sea, el mundo. ¿Qué otra? Habla acerca de lo por venir, profeta. Yeshua. Pero Yeshua habló más allá, incluso. Pero sí, fue profeta hablando de la destrucción y del juicio. ¿Qué más? Sí, lo mismo, sí, correcto. Ajá. Que manifestó la voluntad de Dios y las señales acerca de eso. Sí, que fue exaltado, fue humillado. Hay una que se medio mencionó, pero la voy a abrir más, un poquito más, y es que Él es el pan de vida. ¿Y qué dice acerca? Que todo el mundo tenía hambre porque no tenía pan, y buscaban a Faraón, y Faraón decía, vayan a Él y hagan lo que Él diga. Buscaban a José porque buscaban pan. Y Yeshua dice acerca de sí mismo, yo soy el pan de vida. Todo el que tiene hambre, venga y venga, coma de mí, que yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y hay un gran
pasaje en el libro de Juan que habla acerca de este concepto de Yeshua como el pan de vida. Es algo muy diciente, ¿no? Acerca de esto. Otra que el faraón significa y José significa Yeshua. Faraón lo sentó a la diestra y ahorita Sí, claro. La relación del faraón con el Padre Celestial y José con Yeshua. ¿Qué otra? ¿Qué iba a decir mi papá? No sé, con relación de los nombres, como el que fue profético a Yeshua que iba a nacer y su nombre era Emanuel, pues con nosotros. O sea, tenía, pues, en relación a nombre. Yeshua José, cuando el nombre fue cambiado a Sí, aquí hay un dato no menor, que hoy no lo mencioné porque la próxima, cuando él se revela a sus hermanos, vamos a hablar bastante de eso y es el nombre del Mesías. Es algo muy, pero muy, otra vez, muy gráfico, se ve muy bien, muy claro. Una vez que lo analizo y me dice, oiga, sí, ¿por qué le cambiarían el nombre a José? Le cambiaron por uno que era, ¿qué? Comprensible entre su pueblo, entre donde estaba, entre los egipcios. ¿Y qué significaba esto? Sino que el mundo debía comprenderlo y conocerlo. Ahora, no que Jesús signifique más para el mundo que lo que significa Yeshua. Realmente, pues para el que no habla el idioma, le da lo mismo si se llama Jesús o Yeshua. Porque no significa sino un nombre. Pero la decisión de darse a conocer al mundo con un nombre, digamos, diferente o no vinculante con su origen, es algo importante. Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo, etcétera, y todas las variaciones, y en cada idioma, ¿no? Porque no es ni siquiera estándar, y todos desde un origen judío, que es Yeshua, y pasa a Jesús, y no sé qué, y empieza a cambiar. El punto aquí no es cómo se pronuncia, sino la curiosidad que esto representa, y es que, claro, si tú le dices a alguien, no se llama Jesús, se llama Yeshua, no encuentro mucho, o sea, es un choque, porque ¿cómo así que no se llama como siempre me lo han enseñado? Lo que representa entonces que hay mucho por saber de él. Eso lo que representa es que falta una revelación no conocida. Que no tiene que ver con el hebreo en sí. Es, lo que más me impresiona es el uso de cosas tan sencillas como para manifestar algo muy profundo, y es que el mundo no conoce a Yeshua, no conoce su origen, no conoce de dónde viene. Y que es necesario que él se revele. El tema del nombre, hay varias cositas que seguramente mencionaremos en los próximos capítulos, cuando él se manifiesta a sus hermanos. ¿Cuál otra tienes? Sí. Sí, ese es un punto importante. Que él no fue grande por quien era en sí, sino por lo que hizo. Es decir, el mundo le dio un lugar, es porque era evidente su testimonio, su autoridad, aunque no, pues digamos que como con Yeshua, no lo entendieron como el Hijo de Dios, pero cuando lo veían hacer milagros, cuando lo veían hacer con todo su poder, decían, pues es diferente este hombre, con la autoridad en la que hablaba. Y fue más bien que por lo que hizo, se evidenció que era el Hijo de Dios. O sea, él no vino con, no sé, como por poner un ejemplo, con alas, radiante, musculoso, poderoso. Él vino como un hombre cualquiera, humilde, sencillo, y por lo que hizo y habló fue conocido como el Hijo de Dios. Increíble. ¿Qué debió haber dicho y hablado y hecho como para que alguien le llame hasta el día de hoy masivamente el Hijo de Dios vino? Pues debió ser impactante. José se manifestó de la misma manera, con tranquilidad, un hombre muy humilde, pero con tal sabiduría, tal inteligencia, tal, digamos, que destaque, que pasó a ser el segundo hombre más importante del antiguo Egipto en ese momento. Bueno, hay más relaciones, pero ya se nos acabó el tiempo. Lo importante es que estos capítulos que hemos mencionado de José y los que faltan, todos están absolutamente relacionados con Yeshua. Y el hecho de que haya tanta coincidencia en diferentes factores hace que se le quite la etiqueta de que sea simplemente un deseo de acomodarlo. Es que no. Entendería si hubiesen algunas cositas,
pero es casi toda la vida de José. Uno dice, no hay manera de que dos vidas estén tan interrelacionadas, con tal diferencia de años, contextos tan diferentes y con escenas tan diferentes, pero que finalmente tú logras encontrar un patrón en todas ellas. Y bueno, ese es el punto de cómo José entonces en su vida anunció al Mesías. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Que tengan un cierre Shabbat en paz, que el Señor les permita a ustedes reencontrarse con Él, que sus hijos, sus esposas, sus familias tengan también esa comunión con nuestro Dios y podamos todos en esa paz, en ese vínculo, en ese amor, glorificarle. Recordemos lo que dijo el texto de hoy. Tienen hambre, vayan a Él. Vayan a Él. Y lo que entonces nos dice la Escritura acerca de Yeshua, que vayamos a Él, que Él tiene palabras de vida. Lo que Él mismo dijo, vengan a mí, tengo palabras de vida. Que el Señor los bendiga. Recordemos las palabras de nuestro Maestro, de Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech